Casi todas las culturas de la Tierra tienen una historia sobre un gran diluvio, un desastre masivo que destruyó casi todo, dejando solo un puñado de sobrevivientes para reiniciar la humanidad. Los sumerios la tenían. Los babilonios la tenían. Los hebreos la tenían. Los griegos la tenían. Los hindúes la tenían. Los mayas la tenían. Los chinos la tenían. Los aborígenes australianos la tenían. Los nativos americanos la tenían. Estas civilizaciones nunca se conocieron. Nunca intercambiaron cartas. Nunca compartieron historias. Y sin embargo, todas contaron la misma historia. Un gran diluvio enviado por dioses o por la naturaleza. Un héroe que construyó una embarcación. Animales salvados en pares. Un nuevo comienzo para la humanidad. ¿Cómo es esto posible? Hoy vamos a presentar los mitos de diluvio de todo el mundo, uno al lado del otro. Compararemos las tablillas sumerias, el relato bíblico, la historia china del Gran Yu y muchos otros. Y haremos la pregunta que nadie parece responder. ¿Y si el diluvio no era un mito? ¿Y si era un recuerdo? Comencemos con la versión más antigua que conocemos. El mito del diluvio sumerio. La historia está registrada en una tablilla de arcilla encontrada en Nippur, que data de alrededor del año 1600 a.C. Los dioses decidieron destruir a la humanidad con un diluvio. Pero el dios Enki advirtió a un hombre justo llamado Ziusudra. Enki le dijo a Ziusudra que construyera un gran barco. Ziusudra construyó el barco, lo cargó con animales y sobrevivió al diluvio. Después de que las aguas retrocedieran, Ziusudra ofreció sacrificios a los dioses. Los dioses se complacieron y le concedieron la vida eterna. Esta es la versión más antigua conocida del mito del diluvio. Fue escrita más de 1000 años antes del libro del Génesis. Los sumerios no trataron esto como una alegoría. Colocaron el diluvio en su lista real como un marcador histórico. Antes del diluvio, los reyes gobernaron durante decenas de miles de años. Después del diluvio, los reyes gobernaron con vidas normales. El diluvio fue la línea divisoria entre el mito y la historia. Para los sumerios, el diluvio era real. La historia sumeria fue adoptada más tarde por los babilonios. Su versión se encuentra en el poema de Gilgamesh. En la versión babilónica, los dioses decidieron destruir a la humanidad porque eran demasiado ruidosos. El ruido mantenía despiertos a los dioses. Entonces el dios Enki nuevamente advirtió a un hombre llamado Utnapishtim. Utnapishtim construyó un barco, lo cargó con su familia, artesanos y animales. El diluvio duró 7 días. Cuando las aguas retrocedieron, Utnapishtim soltó una paloma, luego una golondrina, luego un cuervo. El cuervo no regresó, así que supo que las aguas habían retrocedido. Esto es casi idéntico a la historia bíblica de Noé. Pero fue escrito cientos de años antes. La historia de Noé es el mito de diluvio más famoso en el mundo occidental. Dios vio que la humanidad se había vuelto malvada y decidió eliminarlos. Pero Noé encontró favor ante Dios. Dios le dijo a Noé que construyera un arca y llevara a su familia y parejas de cada animal. El diluvio duró 40 días y 40 noches. Después de que las aguas retrocedieron, Noé envió un cuervo y luego una paloma. La paloma regresó con una rama de olivo. Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. La señal de este pacto fue un arco iris. Los estudiosos han notado durante mucho tiempo que la historia de Noé comparte muchos detalles con las versiones sumerias y babilónicas anteriores. La advertencia divina, la construcción de un barco, el salvamento de animales, la liberación de aves para encontrar tierra, el sacrificio después del diluvio. La pregunta no es si los autores bíblicos conocían las historias más antiguas. Casi con certeza las conocían. La pregunta es si esas historias más antiguas estaban registrando un evento real. Los griegos también tenían un mito de diluvio. Zeus decidió destruir a la humanidad por su maldad. Prometeo advirtió a su hijo Deucalión. Deucalión construyó un arca o un gran cofre. Él y su esposa Pirra fueron los únicos sobrevivientes. Después de flotar durante 9 días, llegaron al monte Parnaso. Consultaron a un oráculo, y se les dijo que arrojaran los huesos de su madre detrás de ellos. Interpretaron esto como las piedras de la tierra. Arrojaron piedras, que se convirtieron en personas. En la mitología hindú, la historia del diluvio aparece en el Satapatha Brahmana.
El dios Vishnu se apareció a Manu, el primer humano, en forma de un pequeño pez. El pez le pidió a Manu que lo protegiera. Manu puso el pez en una vasija. El pez creció, Manu lo trasladó a un estanque, luego a un río, luego al océano. El pez entonces reveló que era Vishnu, y advirtió a Manu que vendría un gran diluvio. El pez le dijo a Manu que construyera un barco y que llevara semillas de todas las plantas. Manu construyó el barco. Llegó el diluvio. El pez arrastró el barco hasta la cima de una montaña. Manu sobrevivió y repobló la tierra. La civilización maya también tenía una historia de diluvio. El Popol Vuh describe varios intentos fallidos de los dioses por crear humanos. Los primeros humanos fueron hechos de barro pero se desmoronaron. Los segundos fueron hechos de madera pero no tenían alma, entonces los dioses enviaron un gran diluvio para destruirlos. La gente de madera se ahogó. Algunos sobrevivientes escaparon a los árboles y se convirtieron en monos. Ahora miremos la historia china del diluvio. Es diferente. No hay arca. No hay advertencia divina a un solo héroe. En cambio, la historia se centra en el control de las inundaciones. Según los textos chinos, un gran diluvio cubrió la tierra. El sabio rey Yao nombró a Gun para controlar el diluvio. Gun intentó bloquear el agua con diques y barreras. Falló después de 9 años. Su hijo Yu tomó el relevo. Yu cambió la estrategia. En lugar de bloquear el agua la canalizó. Cavó canales. Desvió ríos y drenó las aguas del diluvio hacia el mar. Yu trabajó durante 13 años. Nunca volvió a casa, incluso cuando pasó junto a su propia casa 3 veces. Tuvo éxito, la tierra fue restaurada, y Yu fundó la dinastía Xia, la primera dinastía en la historia tradicional china. A primera vista, esta historia parece completamente diferente. No hay barco. Es una historia de ingeniería, no de supervivencia. Pero mira más de cerca, todavía hay un gran diluvio que cubrió la tierra. Todavía hay un hombre elegido que recibe la tarea. Todavía hay un sobreviviente que restaura el orden y funda una nueva dinastía. Y el diluvio es una línea divisoria. Antes de Yu, caos y agua. Después de Yu, civilización y orden. En una civilización de valle fluvial como China, la amenaza no era el aumento del mar sino el desbordamiento de los ríos. El recuerdo de un diluvio masivo se habría conservado de manera diferente. En lugar de construir un barco para escapar, construyeron canales para controlar. Ahora retrocedamos y miremos el patrón. Todas estas historias comparten elementos comunes. Una decisión divina de destruir a la humanidad. Un héroe que es advertido con anticipación. Una embarcación o un método de supervivencia. El salvamento de la vida, el diluvio como un botón de reinicio para la civilización. La repoblación de la tierra. Los detalles varían. El barco sumerio era una embarcación grande. El método chino eran los canales. Los mayas no tenían ningún barco. El pez hindú arrastraba el barco, pero la estructura central es la misma. ¿Cómo explicamos esto? Hay 3 posibilidades. Primero, coincidencia. Diferentes culturas inventaron historias similares porque los humanos tienen imaginaciones similares. Las inundaciones son desastres naturales comunes. Segundo, difusión. La historia se extendió de una fuente a otras culturas a través del comercio, la migración o la conquista. La versión sumeria es la más antigua. Podría haber viajado al oeste hacia Babilonia, luego a Canaán, luego a Grecia. Podría haber viajado al este hacia India, luego al sudeste asiático, luego a China. Tercero, memoria común. Las historias no son mitos. Son recuerdos de un evento real. Un gran diluvio que realmente ocurrió, hace tanto tiempo que cada cultura lo preservó a su manera. Los detalles cambiaron con el tiempo, pero el recuerdo central permaneció. ¿Hay evidencia geológica de un gran diluvio? Sí, pero no de un solo diluvio global. Hay evidencia de inundaciones regionales masivas al final de la última edad de hielo, hace unos 12.000 años. A medida que los glaciares se derritieron, el nivel del mar aumentó dramáticamente. El Mar Negro fue una vez un lago de agua dulce. Hace unos 7.500 años, las aguas del Mediterráneo que subían rompieron el Bósforo, inundando la cuenca del Mar Negro.
Este evento habría sido catastrófico para cualquiera que viviera cerca del lago. En China, estudios geológicos han encontrado evidencia de una inundación masiva del río Amarillo hace unos 4000 años. Esta fecha coincide con la datación tradicional del Gran Yu. Así que el mito del diluvio podría no ser un solo diluvio global. Podrían ser muchos grandes diluvios, cada uno recordado por una cultura diferente, luego tejidos en una historia compartida. El mito del diluvio es la historia más extendida en la historia humana. Cada civilización tiene una versión. Los detalles son diferentes, pero el núcleo es el mismo. Un gran diluvio. Un sobreviviente, un nuevo comienzo. ¿Qué significa esto? Significa que estamos conectados. No solo por el comercio, la guerra o la migración, sino por la memoria. Memoria profunda. Historias que nuestros antepasados contaron, generación tras generación, durante miles de años. Si el diluvio fue real o no es casi irrelevante. El hecho de que tantas culturas contaran la misma historia nos dice algo sobre ser humano. Recordamos, contamos, escuchamos. Y en algún lugar, en esas historias antiguas, podría haber una pizca de verdad. Un recuerdo de algo que realmente sucedió. Un diluvio que lo cambió todo. Gracias por ver. Si quieres continuar este viaje a través de los mitos que nos conectan a todos, suscríbete. Cada 2 semanas cavamos más profundo. Próximo episodio: la Torre de Babel. ¿Por qué cada civilización antigua construyó torres para alcanzar el cielo?